Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra. Afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. En medio de una zona rural y desértica de Utah, en los Estados Unidos, se encuentra una propiedad muy peculiar, un rancho de 207 hectáreas, con una edificación clásica de madera bastante humilde, en la cual parecería no ocurrir nada interesante. Podría decirse que es uno de esos lugares típicos el cual ni siquiera voltearías a ver al pasar. Sin embargo, por algún motivo, el cual rebasa nuestra comprensión, este lugar ha sido acechado durante cientos de años por extrañas criaturas, misteriosas luces y ha estado rodeado por todo tipo de misterios. Yo soy Chris Stonehead y hoy junto a Mitch Marr y a Alex Abundes les presentamos los misterios del rancho Skinwalker, el supuesto lugar con más actividad sobrenatural de todo Estados Unidos. Mitch, ¿qué opinas de este tema? Pues que este tema me emociona demasiado porque vamos a hablar de una de las criaturas que son más misteriosas y más aterradoras que podemos encontrar en el fenómeno paranormal, que son los Skinwalkers. Yo creo que antes que nada tenemos que dar una aclaración. Es el rancho Skinwalker, no el rancho Skywalker. Digo, no vayamos a confundirnos un poquito. Pero bueno, pues muy interesante, ¿no? Todo lo que ha pasado, pues vamos a platicarlo a continuación. Sí, en este rancho no vive George Lucas, aunque sí que es muy extraño. Sí que ha pertenecido a un montón de personalidades muy extrañas de las cuales vamos a hablar. Vamos a poner en contexto a todos. El rancho Skinwalker, como ya lo mencionamos, es una propiedad de aproximadamente 207 hectáreas, ubicada en el condado de Utah en Estados Unidos. Lo único que sabemos es que está en una zona desértica en Utah en Estados Unidos, pero genuinamente al día de hoy no se conoce a ciencia cierta en dónde se encuentra el rancho Skinwalker. De hecho, muchos dicen que ni siquiera existe. En la red se han filtrado incluso la ubicación exacta para que la gente lo vaya a buscar. Sin embargo, se ha comprobado de que son falsas. Realmente no se tiene un conocimiento a ciencia cierta en dónde está. Se podría decir que actualmente su ubicación, si es que existe, es secreta. Este lugar está rodeado de misterios que incluyen avistamientos ovni. También presenta mutilaciones al ganado. Se han visto luces extrañas en el cielo y que podrían estar o no relacionadas con los avistamientos ovni. También fenómenos inexplicables como voces, bolas de fuego, y se ha visto a distintas criaturas. Es muy curioso que el nombre sea Rancho Skinwalker. Este nombre no es el oficial. No se conoce a ciencia cierta cuál es el nombre del rancho. Se podría decir que es un apodo que creció dentro de la comunidad debido a una situación de la que hablaremos más adelante. Pero, ¿por qué no comenzamos con eso, Mitch? ¿Por qué no nos explicas qué es un Skinwalker y de dónde proviene esa leyenda para ponernos en contexto? Realmente se conoce muy poco sobre ellos, ya que se mantiene mucho el secreto por parte de los nativos americanos, que no quieren comentarles extraños sobre ellos, e incluso porque se comenta que a veces tienen temor de que la persona que les está preguntando sea un Skinwalker y conozca sus secretos. Esta criatura, por así decirlo, proviene de las tribus originarias de Estados Unidos, específicamente en el suroeste de Estados Unidos. Las tribus Navajo, Hopi, los Utes tienen su propia versión de los Skinwalkers, un brujo malévolo capaz de transformarse en lobo, coyote, oso, pájaro o cualquier otro animal. Cuando la transformación se completa, el brujo humano hereda la velocidad, la fuerza o la astucia del animal cuya forma ha adaptado. Según el antropólogo Dan Benchek, los cambiapieles tienen interacciones puramente malvadas. Todas sus intenciones son maldad. Sabemos que estos son animales o humanos que se convierten en animales que están muy asociados con la brujería, que son embaucadores, que estos incluso pueden poseer a otros animales vivos o personas y caminar en sus cuerpos. Y algo muy importante es que estos cambiapieles pueden ser tanto hombres como mujeres.
pero mayormente vemos hombres. Realmente se menciona muy poco de mujeres. Algo que también cabe resaltar es que, a diferencia de historias anglosajonas de hombres lobo, de brujas o incluso aquí en Latinoamérica de nahuales, los cambiapieles, los skinwalkers, nunca pierden el control, ni matan a todo lo que se les cruza en el camino, ni maldicen maliciosamente a las personas sin ningún motivo. Al igual que los humanos, matan y tienen motivaciones para esos actos de agresión. El poder y la venganza alimentan su intención asesina, pero esas cosas no pueden ocupar el cerebro de una criatura racional todo el tiempo, y los cambiapieles por eso mismo no hacen del asesinato como que parte de su rutina diaria. Y de lo poco que se sabe, por ejemplo, es de que siquiera para llegar a ser un skinwalker tienen que iniciarse en el camino de la brujería. Pues al menos en estas culturas originarias nativas, el camino de la brujería implicaba asesinar a un pariente cercano, especialmente a un hermano. Otros delitos que también se asociaban a iniciarse dentro de este camino de la brujería era la necrofilia y el saqueo de las tumbas. Una vez iniciado este camino, uno se convierte en pura maldad. Este paréntesis era necesario para explicar el nombre de Rancho Skinwalker. El primer antecedente que se tiene de este lugar es que fue fundado por la familia Myers, específicamente del matrimonio de Kenneth y Edith Myers. Se sabe muy poco de ellos, solo que fundaron este rancho muy humilde en la década de 1930, que era una propiedad muy pequeña, pero con el tiempo se fue expandiendo. La pareja al parecer fue alquilando y comprando parcelas de otros rancheros y ganando básicamente ganado y extensión hasta que se cumplieron las hectáreas de las que hablábamos, un terreno bastante grande. No se sabe nada hasta 1994, que es en donde genuinamente empieza nuestra historia. Compra la propiedad la familia Sherman, que también era un matrimonio formado por una pareja bastante joven, Terry y Gwen Sherman. Compran el rancho, compran varias cabezas de ganado y realmente estaban muy motivados en poder dedicarse de lleno a la ganadería. Tenían muchas expectativas de poder formar una familia feliz, un ingreso importante, salir adelante como familia. Estamos hablando de la década de los 90. Sin embargo, ese cuento de hadas duró muy poco. Al llegar al rancho en 1990, comienzan casi de manera inmediata a experimentar fenómenos extraños. Los objetos se movían de lugar, que van cosas sencillas desde que ponían un vaso en la mesa y al voltear ya estaba en otro lugar. La silla se movía, la puerta se abría, se escuchaban sonidos extraños proviniendo del desierto por las noches. Ese tipo de situaciones que nosotros, como apasionados del misterio, tal vez relacionaríamos más con un fenómeno de poltergeist, con un fantasma, con una entidad demoníaca. Ese tipo de situaciones. Se movían los cajones, había ruidos extraños, escuchaban voces que les hablaban mientras dormían. La verdad es que estaban muy intranquilos, sin embargo, habían prácticamente invertido todo lo que tenían para conseguir esta propiedad y para tener a su ganado, que eran vacas, tenerlas bien y poder trabajar con ellas. Trabajaban muy bien hasta que una noche las vacas estaban muy inquietas. Así que Terry sale armado con un rifle. Gwen sale atrás de él para ver qué es lo que estaba perturbando a las vacas. Se escuchaban sonidos, se escuchaban que las vacas estaban muy alteradas. No sabían por qué, no alcanzaban a ver nada, estaban alumbrados solamente por las luces del rancho a la distancia, y de repente lo vieron. Vieron muy cerca de unos arbustos muy pequeños porque casi no hay vegetación en este lugar. Ven a un lobo. Sin embargo, al verlo mejor, se dan cuenta de que el lobo no solo está ahí acechando a las vacas, sino que los está viendo fijamente. Está viendo a Terry y a Gwen, está analizándolos y no se mueve. De repente se acerca un poco más Terry y se da cuenta de que
ese lobo es más grande del promedio. Es mucho más grande, se ve muy corpulento, bastante peludo y puede distinguir muy bien sus facciones. Él lo describe como del tamaño de un caballo pequeño. Le pareció muy extraño, se sintió muy amenazado, ya que no solo observaba las vacas, sino que también a él y a su esposa. Él estaba armado, así que decide intentar ahuyentarlo. Dispara al cielo y el lobo sigue mirándolo fijamente, como si supiera que no era realmente una amenaza. El lobo comienza a avanzar poco a poco y puede ver su enorme tamaño. El lobo toma un ternero con su boca, lo levanta con una gran facilidad y retrocede con él llevándoselo lejos. Terry, por supuesto, no quería perder su inversión y dispara sin pensarlo. Dispara una vez, dispara 2 veces, dispara 3 veces y en los 3 impactos le da de lleno al lobo en su cuerpo. Sin embargo, el lobo no se mueve, ni siquiera se ve que tenga sangre, rastros de sangre, que esté herido, que se cayera. No, el lobo sigue con la misma posición. Más que nada por el sonido, el lobo suelta al ternero y decide irse, casi con una sonrisa burlona, como si se burlara de Terry y de Gwen, como si supiera que no podían hacerle daño. Y se podría decir que esa es la historia más representativa del rancho Skinwalker. De hecho, ellos lo conocen como el lobo gigantesco indestructible o algo así, a prueba de balas, o sea, de un modo muy rústico. Es como de un lobo gigante al que no le pude hacer daño. Tiempo después, otras personas de las que hablaremos más adelante relacionan esta entidad con un Skinwalker y de ahí viene el nombre del rancho. Sin embargo, para este momento, la mayoría de la gente lo conocía como el rancho Sherman, de la familia Sherman. El tiempo pasó, siguieron experimentando fenómenos paranormales. No está muy bien registrado exactamente qué es lo que vivían, pero se sabe que vieron luces extrañas en el cielo. A partir del incidente, Terry consiguió a 3 perros muy grandes, perros guardianes, que iban a vigilar el rancho. Tan solo 2 años después, ellos compraron el rancho en 1994. En 1996, una noche, Terry nuevamente vuelve a escuchar cierta inquietud en el ganado. Sale de su casa, en esta ocasión sale solo, sale con su rifle, voltea al cielo y ve un orbe de luz flotando sobre la propiedad del rancho, como si estuviera justo sobre su cabeza, de un color naranja muy extraño. Nuevamente me parece que intenta disparar. El orbe baja a la altura de Terry y los perros, 3 perros grandes, estaban encadenados. Terry los suelta en ese momento y los 3 persiguen al orbe. El orbe se aleja lentamente y se pierde en la oscuridad y los 3 perros lo siguen. Terry estaba muy asustado. Gwen salió, le dijo que regresara a casa, regresa con su mujer y solamente escuchaba a la distancia los ladridos de los perros. Pero de repente estos ladridos cambian y empiezan a sonar como quejidos, como si algo estuviera haciéndoles daño a los perros. A la mañana siguiente, Terry sigue el rastro de sus perros y los encuentra completamente calcinados. A los 3 animales calcinados a su alrededor había un poco de pasto también calcinado, como si les hubiera caído un rayo, pero solamente de manera individual. No sabía si el orbe aquel que había visto les había hecho daño a los perros o si había sido otra cosa. Pero este evento fue la gota que derramó el vaso. Completamente asustados, la familia Sherman deciden vender la granja en 1996. La ponen en venta, pero se hace una especie de rumor, incluso de chisme, de el por qué, el motivo por el cual la familia Sherman estaba vendiendo su rancho, y se vuelve una historia pues bastante conocida entre los lugareños. De algún modo este caso se vuelve bastante conocido en los territorios cercanos y los apasionados del fenómeno ovni y del estudio de las cosas paranormales de inmediato se sintieron intrigados por esta anécdota que contaba, sobre todo porque habían ocurrido muchas cosas. A final de cuentas, Terry y Gwen Sherman venden el rancho y se les pierde la vista. Se dice que intentaron
tomarle testimonio tiempo después periodistas, porque se volvió un tema muy mediático. Y ellos siempre se negaron. Genuinamente lo único que querían era hacer su vida tranquila, feliz, no querían saber de temas extraños, paranormales. Y muy importante este hecho que le da veracidad a su historia, y es que no querían lucrar con ello. Ellos nunca intentaron buscar vender su historia. Ellos solo querían salir de ahí porque imagínate. Ellos compraron su rancho de ensueño, querer no sé, su vida de pareja, sus vaquitas, ganar dinero, y vivieron 3 fenómenos. El fenómeno poltergeist, que está asociado a espíritus. Sí. Vieron básicamente la aparición de un skinwalker que les mató a su ganado y era del tamaño de un caballo. Un caballo pequeño. Un caballo pequeño, pero un caballo. Wow. Y mataron a sus perros, una orbe de luz ovni. Sí, de hecho, aunque no lo crean, sí también mencionó la palabra pony. Es del tamaño de un pony. Ahora, si lo pones en perspectiva, uno imaginaría un lobo más grande que un pony, pero creo que no. Esta familia no intentó lucrar para nada. Lo único que querían era vender, salir de ahí. Incluso se podría decir que salieron perdiendo. Invirtieron y ocurrió esto y decidieron por su propia seguridad abandonar el lugar. Y si se dan cuenta, entre 1994 y 1996 nada más pasaron 2 años. 2 años en los que experimentaron tantas cosas que decidieron pues dejar atrás su sueño. Yo personalmente, yo creo que con lo primero que les pasó, o sea, el movimiento de todo de las cosas, o sea, como que eso es un mal presagio de lo que pasa ahí. Después con lo del lobo, sinceramente, después de dispararle y ver que no pasa nada, pues eso ya es una luz roja de te vas luego. Yo no sé por qué esperó tanto y no sé cómo pensó también que 3 perros le iban a ganar una escopeta, ¿no? Entonces sí, digo, como comenta, salieron perdiendo, o sea, buscaban lo de una persona normal, ¿no? Y encontraron algo que interesante ahí. Lo que ocurre después es bastante peculiar. Quien compra este rancho supuestamente embrujado, porque obviamente nadie quería comprarlo, porque los Sherman no fueron nada discretos al contar su historia, ¿no? Lo contaban a quien le preguntaba. Eran muy honestos, no era como los que venden propiedades que están embrujadas, no eran como de, sí, aquí pasó esto, pero te lo vendo barato, ¿no? Quien compra el rancho en 1996 fue una asociación, la National Institute for Discovery Science, que pertenece a una figura muy peculiar, Robert Bigelow. Ahora, Alex, tú investigaste sobre este hombre que es muy enigmático que se haya involucrado con este caso. Sí, exactamente. Como saben, yo soy una persona preparada. Y bueno, los datos son los siguientes. Pues ustedes se preguntarán quién es Robert Bigelow. Bueno, pues es un empresario estadounidense que es conocido por sus contribuciones en los campos de la hotelería y la exploración espacial. Digo, hasta aquí todo normal. Nació un 12 de mayo de 1944 y pues es el propietario de Budget Suites of America. Es una cadena de apartamentos de estancia prolongada y además fundó Bigelow Aerospace, que pues esta es una empresa dedicada al desarrollo de los módulos espaciales. Fue el fundador del National Institute for Discovery Science, que en español es el Instituto Nacional para el Descubrimiento de la Ciencia, y este instituto operó hasta el 2004. Y durante su existencia, pues solamente trató de proporcionar un enfoque científico a fenómenos que a menudo son considerados fuera del ámbito de la ciencia convencional. Bueno, por esto nos podemos dar una idea del por qué compró, ¿no?, este rancho. Y digo, también Bigelow mostró un gran interés en los temas paranormales y la vida después de la muerte. Y justamente en 2021 ofreció un premio de hasta $1 millón a quienes pudieran proporcionar alguna prueba de la supervivencia de la conciencia humana más allá de la muerte corporal. Que pues es un premio bastante bueno, bastante jugoso, pero yo creo que es algo muy complicado de probar, ¿no? Esta figura es muy enigmática, Robert Bigelow, porque este hombre ya tenía la vida ganada, era un magnate. Tenía demasiado dinero, empresas funcionales, trabajaba en la hotelería como menciona Alex, incluso invirtió para la exploración espacial y este tipo de cosas, y de pronto decide voltear al tema paranormal y comprar este pequeño rancho.
su intuición tal vez, vio la oportunidad genuina de poner una luz encima a este misterio, ver qué es lo que había pasado. Él estaba muy interesado en estos temas y creo que es muy genial el hecho de que él ofreció dinero a cambio de pruebas. Esto es muy interesante porque él no buscaba lucrar con nada de esto. Todo lo contrario, él daba dinero a cambio de pruebas. Él quería saber, quería que se avanzara en estos temas que se desconocen, pero en el ámbito de la ciencia. Robert Bigelow, a través de su agencia, de la National Institute for Discovery Science, el NIDS, lo primero que hace al llegar al lugar es básicamente limitar la propiedad y llenarla de cámaras y estarla monitoreando a todas horas. Creo yo que si nosotros tuviéramos el dinero y estuviéramos investigando un lugar embrujado, sería lo primero que haríamos. Poner un montón de cámaras, intentar captar evidencia en video o sonora o de algún modo que pudieran darle veracidad a la historia. Esta persona dijo mucho tiempo después en una entrevista que él llegó a presenciar hasta 400 avistamientos ovnis dentro de la propiedad. Hasta 400. Creo yo que es un número muy muy alto. Es bastante. También él aseguró haber visto a lo lejos a este lobo gigantesco, bueno, del tamaño de un pony, del que hablaban. También, curiosamente, esto sí fue algo que le pasó a él. No menciona mucho el relato, pero dice que vio a unos seres humanoides mirándolo a la distancia, dentro de la propiedad. No humanos, sino que eran de color blanco completamente. Se veía como si fueran blancos de pies a la cabeza y solamente se distinguían a lo lejos sus ojos amarillos, mirándolo. Esto es muy perturbador. Sin embargo, durante el tiempo en el que fue dueño del rancho Sherman y que estuvo realizando su investigación y contrató un montón de gente, no logró encontrar ninguna prueba de actividad sobrenatural. Ninguna sola, a pesar de que él dice: yo presencié 400 avistamientos de ovnis. Genuinamente no ha mostrado ninguna evidencia de ninguna cámara, de nada, ningún hecho registrado. Se dice que tal vez sus empleados vivían cosas, escuchaban cosas. Nuevamente, durante este periodo, supuestamente encontraron a lo poco que quedaba del ganado en la propiedad mutilado. Murieron mutilados a víctimas de un depredador. Algunos, como la clásica película OVNI, aparecían como si hubieran sido víctimas de algo que no se podía explicar. No tenían heridas, simplemente habían muerto de la noche a la mañana sin ninguna explicación. Sin embargo, nuevamente, no hay registro de nada de esto. No sabemos si es porque decidió por algún modo en no hacerlo público o simplemente no encontró nada. Él ha sido muy transparente con su investigación. Fue como de: investigué todo lo que pude, sí presencié cosas en el lugar, pero nada quedó grabado. Nada quedó grabado. No llegamos a nada y pues claramente pues era una persona que no iba a estar todo el tiempo en este rancho en Utah, tenía un montón de cosas que hacer y terminó por poner en venta a otro interesado el rancho. Lo vendió en el año 2004 y de hecho fue el año en el que cerró el National Institute for Discovery Science. Él siguió interesado en los temas paranormales. Como menciona Alex, en 2021 fue donde lanzó el premio a quien pudiera comprobarle si hay vida más allá de la muerte. Sin embargo, esta investigación pues la dejó por la paz. Pues pasaron un montón de cosas súper curiosas, ¿no? Simplemente me suena con lo de que vio a estos hombres, figuras blancas dentro de su casa observándolo. Luego me dice aliens. Totalmente. Y otra cosa que aprovecho para retomar el tema, porque me puse a investigar como loca cuando lo escuché, porque como bióloga no me cuadraba que en Utah, que es esta área tan grande de desierto, hubiera lobos. Ok. Entonces ya me metí como a 1000 páginas del gobierno de Utah y todo esto. Y no hay lobos. Y no hay lobos. Okay. No hay lobos. Ha habido muy pocos registros de lobos, como 8 registros confirmados. Para todos se tiene duda de si eran lobos o eran coyotes. Okay. O incluso huskies. Creían que podían ser huskies.
Y sí existen lobos en una región de Utah que es al norte, como por la ciudad de Logan, pero están como que recluidos en un área protegida y son lobos grises. Y pues de todos modos, en esta área que es un gran desierto, no alcanzarían la talla que habitualmente alcanzaría un lobo gris, que de todos modos no es la gran cosa. O sea, de alto llegan a medir tal vez 1 metro y nada más. Ok, entonces... es muy interesante porque pues le da todavía un aire más de misterio de qué hacía un lobo ahí. Exacto. Sí, no, y solo, ¿no? Un lobo solitario en medio del desierto, que es donde estaba el rancho. O sea, no es que ni siquiera estuviera en las grandes montañas de Utah o en los bosques, ¿no? Estaba ahí en el desierto. Ok, muy bien. Alex, ¿algo que quieras agregar con respecto a este periodo en el que fue propiedad del rancho de Robert Bigelow? A mí como que algo no me cuadra, y es el tema de que, o sea, sí entiendo que sea una persona apasionada por todo esto, pero el tema de no tener evidencia física, evidencia que tú puedas ver, eso la verdad pues como que te hace pensar, ¿no? Si en realidad sí fue, si no fue, si tal vez fue algo que él vio porque quería verlo. Correcto. Estaba tan obsesionado con eso que su mente hizo que lo viera. Totalmente. Él siendo este tipo como de científico, ¿no? Que tenía todos estos institutos de ciencia. Como sí, teniendo esta situación no documentó o no sé, algo, ¿no? Teniendo tanto dinero también. Creo yo que era más eso. Es como de, ok, yo lo vi, pero si no tengo prueba, tampoco lo voy a afirmar, porque era como esto que les menciono de vi 400 ovnis, lo decía como muy casual en una entrevista. Es como de, ¿y viste algo? Pues sí, llegué a ver mucho, hasta 400 ovnis, 400 veces vi algo en el cielo que yo no supe reconocer, pero ya que no tenía evidencia a pesar de tener tantas cámaras, era como de... Ok, pues es algo que está ocurriendo extraño ahí, pero yo no lo puedo explicar científicamente. En 2004, el año en el que lo vende, el rancho es comprado por una empresa privada. Ahora, supuestamente se cree que esta empresa privada desconocida, no se tiene el dato, continúa con las investigaciones del fenómeno paranormal y se dice que se siguen reportando más avistamientos ovni y fenómenos inexplicables como lo que ya habíamos mencionado, sonidos extraños, luces extrañas, las cosas se movían, la gente sentía cosas dentro de la propiedad, pero no hay una investigación como tal publicada. Es como de, se cree que en este periodo siguió investigándose, del periodo del 2004 al 2016, una empresa privada. Bueno, todas habían sido empresas privadas hasta el momento. Ahora, aquí en 2016, creo yo que es el punto de quiebre de la historia. Ustedes saben, macabros y macabras, que siempre eligen qué creer o no. La decisión está en ustedes. Sin embargo, yo personalmente le daría más veracidad a todo lo que hemos contado hasta el momento, hasta este año 2016. Les cuento por qué. Es adquirido por una empresa llamada Adamantium, ¿sí? Como Wolverine. Adamantium Real Estate, que es una empresa vinculada a otra personalidad muy peculiar, Brandon Fugal, que es precisamente un empresario de Utah. Precisamente él continuó con la investigación y documentó un montón de cosas. Ahora vamos a señalar esto. Esta empresa Adamantium Real Estate es una empresa registrada en Delaware, Estados Unidos, y está relacionada con la gestión y venta de bienes raíces, sobre todo bienes raíces de lujo a nivel mundial. O sea, había mucho dinero. Una amplia gama de propiedades, incluyendo villas, casas al estilo Bali, hoteles, islas privadas, propiedades en lugares como Ibiza, Miami, Bahamas, Panamá, Barcelona. O sea, era un negocio muy prolífico para gente muy poderosa. Esta personalidad, Brandon Fugal, por decirlo menos, un empresario, o sea, es como una mente de los negocios. Y creo yo que vio una oportunidad en esto que ya como que había marcado el camino el señor Robert Bigelow. Decide comprar el rancho e inmediatamente inicia una investigación. Compra derechos necesarios, empieza a grabar, hace acuerdos con otras instituciones y permite a un periodista llamado George Knapp entrar a la propiedad y experimentar por su propia cuenta los fenómenos y la investigación que ellos estaban haciendo. Y George Knapp
escribe un libro que se llamaba, traducido al español, A la casa del Skinwalker. La ciencia se enfrenta a lo inexplicable en un rancho remoto de Utah. Ese fue el título del libro y lo coescribió junto con Colm Kelleher, que es un biofísico y también escritor, y ellos, dentro de sus vivencias, ven a una criatura humanoide espiando a todo el equipo que estaba investigando desde la cima de un árbol. Interesante esto porque nos recuerda más a los Skinwalkers que a los aliens. ¿Qué haría un alien arriba de un árbol? Sí. Ahora, aquí les digo que es un punto de quiebre porque se vuelve todavía más popular este tema. Hasta el año 2016, muy poca gente genuinamente sabía fuera de Utah de qué se trataba todo esto. Poco a poco fue ganando popularidad, pero no sería hasta que llegó el libro y esta compañía Adamantium, que se volvieron los dueños, que se volvió viral toda esta situación y lo nombraron oficialmente, bueno, no oficialmente, extraoficialmente, como el rancho Skinwalker. Hasta ahora había sido conocido como el rancho Sherman, ahora pasaba a conocerse como el rancho Skinwalker y saltó a la popularidad del libro. Mente de tiburón. Después vino otro libro y este empresario, sí, básicamente sí, mi libro. Este empresario Brandon Fugal se volvió toda una celebridad porque además de ser hipermillonario, empezó a darse a conocer como el investigador, como que él sí estaba muy involucrado en eso, él sí estaba en el lugar, al parecer no tenía nada que hacer y estaba ahí grabando un montón de cosas con su equipo e hizo un trato con History Channel. Ahora, en este año 2016, History, discúlpenme, patrocínenos, pero en este punto ya History no era lo que era anteriormente. Ya History vendía más, no por los documentales de historia y de todo esto, sino por estos temas alienígenas y alienígenas ancestrales y George Tsoukalos y esta situación que, oiga, es gente que a nosotros apreciamos aquí en Macabra. Sin embargo, pues sí cambió un poco la temática de lo que era el History anterior, ¿no? El concepto de un canal de historia. Este contrato incluso de exclusividad con History, y History difunde la historia a nivel mundial y de repente empiezan a buscar a los Sherman y de repente todo mundo quiere ir al rancho Skinwalker y empiezan a hablar de las leyendas y empiezan a decir que vieron un montón de criaturas y un montón de alienígenas y que se vende esta imagen del ranchero solitario estadounidense que de repente sale y voltea y ve un ovni encima y que rapta al ganado. Se vuelve algo genuinamente muy muy popular. Se siguen vendiendo libros, se habla en todos lados, lo más viral que se podía en ese año porque el internet todavía no acababa de despegar. Un montón de libros, un montón de entrevistas. History creó una serie completa que se llamaba A la casa del Skinwalker, en el que se documentaba cada proceso y por supuesto Brandon Fugal estaba siempre ahí. Estaba a la cabeza de la investigación, dando entrevistas. El lugar más paranormal y sobrenatural de los Estados Unidos. Ven a visitarlo, pero nunca en tantos documentales se mostró evidencia de algún fenómeno sobrenatural. Nunca. Todo era ¿Nada? Puro circo. Básicamente contaban una y otra vez las historias de las que ya hablamos y de sí se movieron cosas y sí sentí algo y sí como que vi algo, pero genuinamente nunca mostraron nada en tantos documentales. A la fecha se siguen haciendo todavía como especiales de televisión que muestran la supuesta verdad y los misterios y los secretos del rancho Skinwalker, pero aquí ya se volvió un circo mediático. Incluso hay cómics, libros, se vendió derecho para películas muy malas, independientes, especiales y etcétera. Y él siguió siendo el dueño de este lugar. Ya significaba un ingreso importante para él, a pesar de tener un montón de ingresos más, sobre todo porque él se daba como la fama del experto y bueno, no lo culpo para nada. Y para que vean un poco de cómo cambiaron las cosas con los dueños, en 2021, muy recientemente, Brandon Fugal le dio un tour privado al rapero y productor Post Malone en su rancho. Y ahí estuvieron supuestamente y unas fotitos y lo que sea. Pero a pesar de eso, más que nada por
ciertos contratos de exclusividad, se siguió manteniendo en secreto la ubicación del rancho. Nadie sabía dónde estaba el rancho. Tenían una idea por las grabaciones del documental y todo este tipo de cosas, pero genuinamente no se conocía el lugar. Se creía que se había filtrado su ubicación en internet y cualquier cosa, pero de repente se volvió como más rentable el mantener secreto el lugar, seguir creciendo el misterio, vender libros de vez en cuando. A lo mejor algún creador de contenido quería venir, pues mejor yo le cobraba alguna exclusividad de ok, si ven a este lugar, ven a hacer este video. Aquí es donde yo creo que ya se pierde la investigación seria del lugar, a pesar de que seguramente hubo mucha gente que genuinamente quería investigar el lugar. Ya no hay mucha credibilidad al respecto del rancho Skinwalker. Se dice que después de esos años 2022, 2023 continuaron los reportes de fenómenos inexplicables, luces en el cielo, voces extrañas, mutilaciones del ganado, que supuestamente todavía había ganado. La verdad es que no sabemos cómo era, cómo sigue, cómo es, qué pasó, remodelaron, no lo sabemos. Hay una versión extraoficial que dice que Adamantium Real Estate ya no es dueño del rancho actual, que se vendió nuevamente a una empresa privada anónima. Se cree, no se sabe a ciencia cierta, mucha gente dice que siguen siendo los dueños y que siguen lucrando con la historia, pero la verdad es que sigue rodeado de mucha enigma esta situación. Pues yo creo que lamentablemente, como dices, que se volvió muy mediático, o sea, se hizo un negocio que yo creo que realmente dio muchos frutos, pero lamentablemente por eso de que yo creo que lo exprimieron lo más que pudieron, todo lo hicieron, pierdes un poco la credibilidad, ¿no? Porque, y más cuando no demuestras nada. O sea, si solamente te enfocas en lo que pasó o pudo haber pasado, pues se volvió algo que ya pierdes credibilidad y hasta pierdes, yo creo que a la gente que realmente estaba ahí, pues queriendo investigar, pensando lo que había y todo eso. Es muy interesante eso que mencionas de que pierdes a la gente el interés. Claro. Si había nacido un interés sobre este lugar, se empieza a perder el interés cuando empiezan a jugar al investigador. Me recuerda mucho a estos programas de baja calidad que luego había de supuestas investigaciones paranormales, que no vamos a decir nombres, pero que está la cámara aquí, que están buscando en una cámara y de repente volteaban y dicen, sí, se vio algo y síganme, y genuinamente nunca había nada. Entonces ese tipo de contenido era con el que lucraban, y obviamente ya la comunidad dejó de sentir genuino interés. Nuevamente creo yo que si había una historia ahí, estaba antes de que Adamantium comprara la propiedad y de que se lucrara con ella. Sin embargo, también gracias a que pasó esto, fue como se viralizó la historia y hoy en día podemos estar hablando del rancho Skinwalker, porque antes ni siquiera se llamaba así. Bueno, que no se llama así. Ahora sigue siendo un misterio. No sabemos en dónde está el rancho, nadie sabe dónde está el rancho. Sí se sabe que anteriormente, en el pasado, ocurrían cosas extrañas. Es un lugar muy misterioso, el desierto de Utah, como ya lo habíamos dicho. Todas las tradiciones de la tribu Navajo están ahí, las historias de los Skinwalkers y sobre todo los reportes reales de avistamientos ovni y de actividad extraña en los alrededores. Deja tú en el rancho, en los alrededores. Así que sí es muy creíble que hayan vivido algo ahí. Sí. Utah es un lugar tan bonito. Totalmente. Y luego lo imaginas y es tan misterioso. O sea, no sé si recuerdan esas formaciones que son como arcos de piedra que están en medio del desierto y que se ven súper extraños. Pues están en Utah. Y simplemente verlos es como que algo tan místico y tan lindo. O tenemos el Salt Lake City, ¿no? Que es el gran lago salado que está ahí en medio de la nada. Está genial. Pues es un lugar muy, muy místico, muy bonito. Y la siguiente historia es completamente bizarra. Es genuinamente una advertencia de que se va a poner muy, muy, muy loca esta historia. Pero
es algo extensa, así que vamos a tener que continuarla en la segunda parte de los misterios del rancho Skinwalker. Gracias por habernos acompañado. Nuestras redes sociales están aquí abajo en la descripción en algún lado. Síganos en todos lados, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, escúchenos en cualquier aplicación de podcast. Yo soy Chris Stonehead, Mitch Mar, Alex Abundes, estamos aquí todos. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto es Macabra. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.